La doctora Margarita Guzmán es abogada de la Universidad de La Sabana, en Colombia, es especialista en Derecho Penal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Colombia, con diplomado en Psicología Jurídica y Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Católica de Colombia. El tema que abordará la doctora es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estimada doctora, tiene la palabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Les saludo desde Bogotá, Colombia. Extiendo este saludo a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo vía Zoom, Facebook Live o a quienes están viendo esta sencilla exposición en diferido. Aprovecho para agradecer a Latin Juris y a las organizaciones colaboradoras de este diploma por la generosa invitación. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes y aportar pues unas reflexiones bastante modestas, bastante sencillas de temas, debates actuales del derecho penal. Quiero felicitar también a la doctora por su impecable exposición, fue muy enriquecedora también. Y quiero saludar a todos los compañeros docentes aquí con quienes he compartido en diversos espacios académicos y con quienes recién comparto este diploma internacional en Derecho Penal y Proceso Penal. Así que, como se manifestó tanto en la publicidad como en la presentación, estaremos hablando de unas reflexiones bastante sencillas y modestas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para ello voy a hacer un breve contexto de la evolución del derecho penal. Ya también la doctora mencionaba algunos puntos de los avances y los nuevos riesgos del derecho penal, mencionando también las redes sociales que no habían sido inicialmente contempladas por el legislador, pero que hoy en día son consideradas por el derecho penal como relevantes en términos de fenómenos delictivos. Entonces, recordemos que el derecho penal en sus inicios solo concebía los delitos clásicos, llamados también delitos de sangre o delitos contra los intereses personales o particulares, hasta que hubo un gran rompimiento criminológico y del derecho penal con los que se denominaron white collar crimes o delitos de cuello blanco, delitos de guante blanco, entre otros nombres. ¿Qué sucedió? Desde allí cambió totalmente la dinámica criminológica y de derecho penal, donde la persona ofensora antes de la aparición de esos delitos era una persona, por ejemplo, por Lombroso considerada como atávica, enferma, una persona también para el derecho penal antes de esos delitos era una persona de escasos recursos económicos, laborales, culturales, educativos, una persona en situación de marginalidad, incluso una persona con enfermedades psíquicas y físicas. Pero entonces, ¿qué sucedió? Con los white collar crimes o delitos de cuello blanco, de guante blanco, como los queramos denominar, la persona ofensora era una persona que detentaba una posición bastante privilegiada social, políticamente y obviamente económica. Entonces allí hubo este gran rompimiento, ya pasaron a no ser exclusivos estos delitos clásicos y el derecho penal desde entonces vino evolucionando y cambiando, y este es como el gran antecedente de lo que vamos a abordar el día de hoy. Por lo general se decía por algunos doctrinantes de manera errónea que los delitos de cuello blanco, white collar crimes, son delitos limpios, debido a que inicialmente no se requería la violencia para su consumación. Sin embargo, eh, pues esta denominación me parece errónea porque muchas personas consideraban que al ser libres de sangre eran delitos que no eran lesivos o no dañaban a la comunidad o a las personas. Sin embargo, pues la lesividad es bastante significativa, no solo por el poder que detentan los ofensores o las personas en situación de delito, sino porque por lo general están en juego grandes cifras de dinero que pueden afectar a comunidades enteras.
Para los interesados en toda esta aparición de estos delitos de cuello blanco, pues la primera persona que los definió y los estudió fue Sutherland, y posteriormente, si quieren un resumen pues bastante fácil y bastante sencillo, Alessandro Barata en el libro Criminología Crítica y Crítica al Derecho Penal nos expone de manera breve y clara toda esta aparición y este rompimiento criminológico y del derecho penal. Paulatinamente, luego de este rompimiento del derecho penal y de la criminología, van apareciendo nuevos riesgos que empiezan a hacer que las ciencias penales evolucionen y se empiecen a tipificar conductas más modernas. Por ejemplo, los cybercrimes, la manipulación genética, hace varias décadas no eran delitos o no eran conductas merecedoras de ser tipificadas por el legislador. Algunas de las críticas indican incluso que el derecho penal siempre llega tarde, y pues yo trato también siempre de adherirme a esta manifestación, porque como ciencia preventiva solamente tiene un instrumento que ha sido eficaz, y ya hablaremos también más adelante de este instrumento. En esta constante evolución de las dinámicas delictivas, la empresa no se salvó de ser un caldo de cultivo de criminalidad. Ejemplo, el soborno transnacional es una de las conductas que pueden verse consumadas en el contexto empresarial o corporativo. También el tema de lavado de activos, financiación del terrorismo, y estas son ya incluso ampliamente reguladas por las mismas compañías, todas estas situaciones para ser prevenidas. Entonces hablaremos de unas nociones muy básicas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y de antemano les pediría mil disculpas de no poder abordar el tema de manera más rigurosa desde el ámbito colombiano, debido a que, les adelanto, Colombia todavía no ha dispuesto ese espectro o ese ámbito de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Vamos a hablar entonces de un concepto de persona jurídica. La persona jurídica puede ser denominada de una forma muy light como toda asociación, compañía o corporación. Las personas jurídicas también reciben el nombre de persona moral, persona ficticia, entre otros. Pero vamos entonces a ampliar esa definición de toda asociación, compañía o corporación en una definición más completa que nos propone incluso la Cámara de Comercio de Bogotá, definiendo a la persona jurídica como una organización o grupo de personas naturales a la que la ley reconoce personalidad independiente y diferenciada de la de cada uno de sus miembros o componentes, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. En esta definición de la Cámara de Comercio hubo gran inspiración del artículo 633 del Código Civil, en el cual se define la persona jurídica como una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Entonces, decimos hasta ahora que es una ficción legal que produce que las personas jurídicas o estas agrupaciones sean capaces tengan la capacidad de ser sujetos de derechos y obligaciones. Por su parte, el artículo 639 del Código Civil nos indica que estas corporaciones por lo general son representadas por personas naturales autorizadas por las leyes o ordenanzas respectivas. ¿Qué tipo de personas jurídicas hay? El mismo artículo 633 del Código Civil nos da una de las clasificaciones más famosas. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, y también dice que pueden ser detentar un carácter y otro. Entonces, esta primera clasificación se da en función del ánimo de lucro, donde está en el primer grupo de organizaciones o instituciones que persiguen un fin de lucro, que pueden ser, por ejemplo, sociedades comerciales, empresas unipersonales, y por otro lado se encuentran las entidades sin ánimo de lucro, también llamadas ESALES.
También hay otras divisiones de las personas jurídicas, por ejemplo, las privadas, las públicas, o incluso tomando en cuenta las empresas de economía mixta, podemos decir que hay también uno híbrido. Y decimos en este punto, ¿todas las personas jurídicas pueden ser sancionadas penalmente? Bueno, pues eso depende también de la legislación. Por ejemplo, el legislador español realizó una exclusión que está expresada en el artículo 31 bis, en donde, por ejemplo, dice que las personas excluidas del régimen de responsabilidad penal son las administraciones públicas, territoriales e institucionales, los organismos reguladores, agencias y entidades públicas empresariales, partidos políticos y sindicatos, organizaciones internacionales de derecho público, organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía y potestades administrativas y sociedades mercantiles estatales. Entonces ya el legislador, por ejemplo, en el caso español, excluyó a ciertas personas jurídicas o personas ficticias de ser posiblemente responsables penalmente, de ser más bien potencialmente responsables de alguna conducta delictiva. Vamos entonces a hablar un poquito de la responsabilidad penal. Varios países han ido incorporando en sus ordenamientos jurídicos regímenes de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas o ficticias, y otros países incluso se encuentran contemplando estas incorporaciones y estas atribuciones de responsabilidad. Y tenemos que decir que esta responsabilidad de las personas jurídicas es independiente de la responsabilidad de los individuos que puedan ser parte o operar la persona ficticia. Tenemos también que tener en cuenta que hay una diferenciación y tenemos que ser muy claros en ello. Hay organizaciones o instituciones que se crean con fines delincuenciales, mientras que hay empresas cuyo objeto es lícito, pero en el curso de su operación puede ocurrir algún tipo de conducta punible. Pasamos entonces a hablar de algunos ejemplos de sanciones penales a las personas jurídicas. He recogido nada más algunos de los ejemplos, pueden haber otros en diversas legislaciones, pero además de la multa se puede dar una disolución de la persona jurídica, una suspensión de las actividades por un plazo determinado, la clausura de sus locales o de sus establecimientos, prohibición de realizar en el futuro actividades cuyo ejercicio hayan cometido o favorecido el ilícito, inhabilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y de contratar con el sector público para gozar de beneficios e incentivos fiscales, o la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores por el tiempo que se estime necesario. Estos son solo algunos de los ejemplos de sanciones penales que se pueden dar a las personas jurídicas. Pero en este punto yo pues invito a la reflexión, y la mayoría, si no es decir que prácticamente todos, por lo menos en el sistema colombiano, estas sanciones ya se satisfacen desde otras ramas y desde otros ámbitos del derecho. Por ejemplo, el administrativo sancionatorio y entre otros. ¿Qué delitos pueden cometer las personas jurídicas? Bueno, eso también es potestad del legislador definir qué tipo de conductas pueden cometer las personas jurídicas. Por lo general, los legisladores han optado por establecer números clausus, es decir, un listado de conductas punibles que puedan ser cometidas por las empresas, pero pues no se descarta la posibilidad que el legislador no determine cuáles son esos delitos, y puede darse un número de apertos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, como ya lo había mencionado, todavía no se ha materializado. Hay que decir que en Colombia los únicos sujetos de persecución penal son los individuos, personas naturales, personas físicas, o como le quieran llamar, seres humanos.
a partir de los 14 años en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y desde los 18 años ya en el sistema penal acusatorio. Se han presentado algunos proyectos de ley en el Congreso de la República para que entre a regir esta responsabilidad penal para las personas jurídicas y atribuirle a las personas jurídicas este tipo de responsabilidad. Por ejemplo, uno de los proyectos está en la Cámara de Representantes, el proyecto 149 del 2020, entre otros. Hay que decir que en Colombia hay diversos tipos de procesos penales. Ya mencionamos, por ejemplo, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el sistema penal acusatorio, todavía hay residuos del sistema anterior, ley 600, que era un sistema de corte inquisitivo. También está el procedimiento al que se acogieron paramilitares, que se llamó Justicia y Paz, Jurisdicción Especial para la Paz. Existe también el procedimiento que se les sigue a los aforados constitucionales, entre otros. Es decir, no hay el sistema penal acusatorio, no es el único tipo de proceso penal vigente en la jurisdicción colombiana. Hay diversas posturas frente a la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Es decir, no hay un consenso, no todos están de acuerdo, unos dicen que sí es conveniente, otros dicen que no es conveniente. Algunos consideran que las medidas de sanción y prevención ya existentes son suficientes y, por ejemplo, las multas de inhabilidades son idóneas. Y otros consideran todo lo contrario, que estas medidas y estos instrumentos son insuficientes para combatir y evitar la delincuencia empresarial y piden la intervención del derecho penal. Los opositores al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas no son pocos, incluso voces importantes del derecho penal, no solo de la doctrina, sino también del ejercicio del derecho penal. Por ejemplo, el doctor Lombana, tan reconocido en Colombia, estaba también viendo una conferencia dictada por el prestigioso abogado y académico doctor Reyes, hijo de Reyes Echandía, Yesid Reyes Alvarado se llama él, estaba también hablando un poquito de este tema. El doctor Miguel Díaz y García Conlleo también es opositor, entre otros. Hay múltiples voces destacadas del derecho penal que no están de acuerdo con atribuirle esta responsabilidad penal a las personas jurídicas. Pero entre otras porque consideran que no es conveniente ni idóneo, porque dicen que existe una contradicción dogmática y afirman que los requisitos del delito no se cumplen en casos de las personas jurídicas. Además, esta atribución de responsabilidad a las personas jurídicas es contraria del principio de mínima intervención del derecho penal y del carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal. Podemos ver que existen otras herramientas de sanción y se ha demostrado que lastimosamente el derecho penal siempre llega tarde y que en la práctica no es tan eficaz en términos de prevención. El derecho penal, como ciencia también reactiva, pues está dejando bastante descontento en la comunidad y en la comunidad jurídica en general. Hay que pensar también para qué se quiere atribuirle responsabilidad penal a las personas ficticias. Pues en principio se dice que para la prevención y sanción de la criminalidad empresarial. Pues bien, tenemos que decir que ya existen mecanismos tendientes a lograr esos propósitos y muchos de ellos sí están dando resultados. Bueno, tengo que aclarar que muchos no, pero específicamente los programas de compliance sí están siendo eficaces y, por ejemplo, en temas sancionatorios de las empresas, también hay otros mecanismos que están mostrando resultados bastante suficientes. También tenemos que tener en cuenta que Latinoamérica es una región que carece de una cultura de legalidad y esto es un factor de alta criminalidad en nuestra región.
En ese mismo sentido, pues hay mentalidades como el que no tranza no avanza, el vivo vive del bobo, que están muy arraigadas y que no se apartan tampoco de la actividad empresarial. Mientras exista esa escasez e incluso carencia de cultura de legalidad, cualquier medida penal resultará estéril. La creación de nuevas instituciones, expansión del derecho penal, aumento de penas, creación de tipos penales autónomos, etc. Sin cultura de legalidades, son medidas prácticamente ineficaces y estériles. Y el derecho penal, por su parte, busca cada vez más expandir su espectro y imponer sanciones más severas. Pero en la práctica, estas medidas severas o esta expansión no están dando resultados efectivos porque los fenómenos delictivos estadísticamente no han disminuido. Además, toda la estructura penal, al ser una estructura no solo creada, sino operada por seres humanos, es una estructura que no es infalible. Por el contrario, tiene diversas falencias y bastantes falencias que pues también hacen que el sistema funcione a tropezones y que se equivoque bastante. El sistema penal lastimosamente no está siendo capaz de solucionar sus problemas propios, sus problemas internos, como para seguirle delegando la resolución de nuevas situaciones y fenómenos. Por eso es que también existe una necesidad imperiosa de estar acudiendo a otros instrumentos, a otras disciplinas, a otras incluso ramas del derecho para disminuir ciertos fenómenos negativos en las sociedades. En Colombia y en diversos países, las empresas ya cuentan con responsabilidades de diferente naturaleza que llamaremos responsabilidades extrapenales. Y hay un amplio catálogo de entidades que se encargan de hacer ese tipo de vigilancia y control y también de sanción, dependiendo del sector en el que opere la empresa. Por ejemplo, en Colombia la superintendencia, por ejemplo, de sociedades, de salud, de industria y comercio, superintendencia financiera, algunos ministerios, el INVIMA, la DIAN, que es la Dirección de Impuestos de Colombia, la Contraloría, entre otros. También la misma Fiscalía General de la Nación, esa cumple su misión de ser el ente acusador de personas físicas o naturales, pues que probablemente sean autores o partícipes de conductas punibles, incluso en contextos empresariales, es decir, individuos. Ya el sistema de justicia está totalmente congestionado y atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas puede conllevar un colapso del sistema, peor que el que estamos viviendo, un sistema que camina todavía a media marcha y que pues estas dilaciones y estas demoras no solo traen problemas para las personas procesadas, sino para el mismo sistema. También existe la extinción de dominio, que este sistema sí está funcionando bastante bien, incluso ha inspirado la creación de regímenes de extinción de dominio en otros países. Vamos entonces a abordar unos aspectos bastante básicos del compliance, que resulta ser un instrumento o el instrumento más eficaz en la prevención de delincuencia en contextos empresariales. El criminal compliance busca evitar, minimizar, mitigar el riesgo de aparición de conductas punibles en contextos corporativos y empresariales. Inicialmente, los programas de compliance generales, no solamente de criminal compliance, sino el compliance en general, eran solicitadas a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Superfinanciera, pero cada vez más empresas privadas de diversos sectores implementan compliance programs en sus compañías. Vemos que las organizaciones y corporaciones se encuentran también bajo vigilancia de diversas entidades estatales y muchas de las empresas ya cuentan también con sistemas de autoinvestigación. Recordemos que cuando hablamos de compliance programs,
no solo hablamos de riesgos delictivos, sino, por ejemplo, pueden ser otro tipo de riesgos, riesgos reputacionales, de salud y seguridad en el trabajo, entre otros. Los programas de compliance, cuando son programas bien creados y bien llevados, abarcan un gran espectro de riesgos que pueden ser mitigados, evitados e incluso también sancionados por las mismas empresas. ¿Qué es el compliance? Empezando por ahí. El compliance es una palabra anglosajona que en español traduce cumplimiento. Por eso muchas veces escuchamos hablar de los programas de compliance como programas de cumplimiento normativo. ¿Y qué es un programa de cumplimiento normativo? Pues es una serie de estándares de cumplimiento establecidos para corporaciones que buscan identificar, prevenir, gestionar y controlar y hasta responder a riesgos de cumplimiento de normas de diferente índole que surgen al interior de las organizaciones. Pasamos entonces ya más al tema penal y qué son los Criminal Compliance Programs. El Criminal Compliance se compone de una serie de instrumentos o estándares que pretenden en principio prevenir la comisión de conductas punibles dentro de la actividad y en contextos empresariales. Pero ¿quién es el encargado de garantizar el cumplimiento normativo dentro de las empresas? Por lo general es el Compliance Officer o oficial de cumplimiento, que es la persona responsable de supervisión del modelo de compliance implementado por la empresa. En sus funciones está la garantía del cumplimiento normativo, pero también debe participar activamente de la adopción de decisiones al interior de las organizaciones, por lo cual pues es un cargo bastante importante dentro de las corporaciones. Las empresas más grandes o ya empresas pues más consolidadas tienen incluso departamentos de compliance dentro de sus estamentos y direcciones. Y para que un programa de compliance sea completo, pues no solamente se debe limitar a establecer normas, reglamentos, políticas, procedimientos, sino que también debe garantizar la capacitación y formación en temas de compliance, incluso la supervisión y las pruebas, las evaluaciones de este programa. Las personas las personas que operen la compañía e incluso los socios de las compañías deben conocer de este tema de compliance, porque volvemos entonces a la palabra cumplimiento. ¿Para qué establecer toda una serie de políticas, procedimientos, normas y reglamentos si no hay cumplimiento de las mismas? Estos programas se crean para ser cumplidos. Y me gusta siempre dar unos tips para hacer un buen programa de compliance. Y es que se debe dar un diagnóstico o una evaluación previa de los riesgos antes de formular el programa de compliance. No se debe copiar un programa de compliance ya que se realizó para una empresa para otra, aun cuando esas dos empresas operen en el mismo sector. El equipo de compliance o el compliance officer debe tener la tarea también de capacitar a todos los trabajadores, todos los departamentos, todos los estamentos, inclusive si se puede también a personas de servicios generales, de vigilancia, en temas de cumplimiento normativo, pues precisamente para que haya una cultura también dentro de la compañía. Se debe hacer un seguimiento y evaluaciones periódicas del programa de compliance. Y, por ejemplo, si la compañía trabaja con proveedores, clientes o tiene sucursales en el extranjero, tiene filiales en el extranjero, también el compliance officer o el oficial de cumplimiento debe conocer de la legislación del país, bien sea donde se alojen sus clientes, sus proveedores o sus sucursales. Y pues lo más importante siempre es estar actualizado de los nuevos riesgos. Por ejemplo, hace 4 años, hace 3 años era
imposible pensar que el COVID-19 era un riesgo. Entonces, los programas de compliance deben estar siendo actualizados precisamente para ir a la par de las nuevas apariciones de nuevos riesgos, de nuevos peligros dentro de las corporaciones. ¿Y qué ha sucedido con los Criminal Compliance Programs? Pues inicialmente el derecho penal era una ciencia reactiva, era una ciencia que solamente se encargaba de reaccionar ante fenómenos delictivos. Se decía que estudiamos todos la prevención general y prevención especial, pero pues vemos que lastimosamente en la práctica esto no se cumple. Ya, por ejemplo, la prisión parece que no asusta a nadie, pero con los compliance programs se está dando una efectiva prevención de fenómenos delictivos, por lo menos en contextos de la empresa privada. Para evitar entonces la aparición de estas conductas delictivas, es recomendable que por más pequeña que sea la empresa se empiecen a implementar estos compliance programs, que si bien es cierto no son 100% infalibles, sí han reducido de manera exponencial la aparición de conductas delictivas dentro de la empresa privada. El criminal compliance se convirtió en una parte tan importante del derecho penal que incluso, por ejemplo, en el caso práctico de Colombia, firmas de abogados internacionales y firmas muy prestigiosas y bastante grandes en Colombia, que eran reacias a crear departamentos de derecho penal, hoy en día tienen consolidadas en sus despachos, tienen los departamentos de derecho penal corporativo y compliance. Además, por ejemplo, la posición de compliance officer es una posición bastante bien remunerada. Ya hay programas académicos a nivel de maestría que buscan formar a los profesionales como compliance officers, diferentes cursos, diplomados, en fin, hay ya una oferta bastante importante, no solo educativa, sino profesional de estas posiciones de compliance. Entonces, esto sí demuestra que pues, el camino del derecho penal puede ser ese, el futuro puede ir encaminado hacia allá, si las instituciones y los instrumentos clásicos del derecho penal no nos estaban funcionando para la prevención y que tienen estructuras similares a lo que se busca con la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, pues debemos entonces concentrarlos en los que sí nos están dando efectividad. Incluso en Colombia los Criminal Compliance Programs y los Compliance Programs en general solamente están siendo aplicados en el sector privado y es altamente recomendado que sean aplicados en el sector público, donde por lo general se gestan graves escándalos de corrupción. Pero entonces aquí también quiero hacer una reflexión final. Estamos pidiendo a gritos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero también deberíamos estar pidiendo la responsabilidad social de las personas jurídicas, porque muchas veces vemos que debido a intereses que se persiguen por las empresas, pues ya ahí la responsabilidad social pues se queda un poquito corta. Y es importante también que las empresas colaboren, por ejemplo, con esta situación que estamos viviendo del COVID-19, que no se ha disminuido, por el contrario, sigue presente en nuestra sociedad y que a raíz de esta también, de esta situación del COVID-19, se han visto afectadas tantas personas y tantas familias y ha dejado tantas víctimas sociales. Así que, pues también invitar entonces a todos que si van a solicitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también vayamos a solicitar la responsabilidad social de las empresas y organizaciones. Recogiendo entonces ideas de esta breve exposición, y como ya se dieron cuenta cuál es mi postura frente a la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas, vemos que el derecho penal no está siendo efectivo para la prevención y también nos está dejando insatisfechos a la hora de la sanción
de fenómenos delictivos, entonces debemos acudir a otros instrumentos o incluso al compliance, al criminal compliance como instrumento efectivo de fenómenos delictivos. No sé si de pronto, y no sé cómo estemos de tiempo de pronto para que alguno de los participantes nos pudiera aportar un poco de la experiencia de cómo en su país está aplicando este régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, no sé, de pronto un minuto y medio tal vez, porque lo que les adelanté desde el inicio de mi exposición, en Colombia pues no puedo decir cómo va esta aplicación porque hasta el momento han presentado proyectos de ley en el Congreso de la República, pero ninguno de ellos parece que ha prosperado hasta el momento. Entonces, no sé si de pronto alguien se anime a participar, a aportar la experiencia desde su país. Bueno, tal vez están un poquito tímidos en la noche de hoy. Entonces, pues no sé si te surge también alguna aportación o alguna duda, recomendación, crítica respetuosa. Bien, doctora, una pregunta nos llega de redes sociales. Nos dice Germán Herrera Hernández, dice, aquí en Colombia responde el representante legal por los actos delictivos cometidos en una persona jurídica, por una persona jurídica. Exactamente, volvemos a que en Colombia hay una responsabilidad individual. Entonces, responsabilidad penal individual. Entonces, no, pues puede ser la persona natural que funja como representante legal o incluso en otros casos también se ha visto otro tipo de personas naturales, pero sí, desde la experiencia colombiana no podemos hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica. Todavía muchas gracias a la persona que realizó esa aportación. Bien, muchísimas gracias. También nos comentan desde redes sociales, Nandi Rocha nos dice, buenas noches, para aportar, Panamá lo contempla en el artículo 51 del Código Penal. Veamos si es que hay alguna otra pregunta de redes o algún participante de acá de la sala de Millones de Zoom. gracias, millones de gracias. También he estado pendiente y he visto que a lo largo tanto de la exposición que precedió la mía como la mía están bastante activos en Facebook. Muchísimas gracias a todos por la paciencia, por la generosidad. Bien, tenemos la mano levantada aquí de Jacqueline Piteri. Tiene la palabra. Muy buenas noches con todos los participantes que nos miran desde redes sociales. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Bueno, nada más a modo de complementar, en realidad en Ecuador se contempla en el artículo 258 del Código Integral Penal y en realidad la pena va en sí a la empresa o corporación, en sí a la persona jurídica, y se define en realidad su pena en multas y extinción de la misma. Nada más a modo de complementar, muchísimas gracias por su ponencia bastante clara, bastante ejemplificada, y un saludo a todos. Doctora Jacqueline, muchísimas gracias por su valioso aporte y también me siento muy agradecida por su inmerecida felicitación. Millones de gracias. Y también a todos por la generosidad que me han brindado a lo largo de esta sencilla exposición. Bien, muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de redes sociales. Luis Peinado nos dice, ¿cómo responde penalmente aquella persona jurídica que ha cometido algún hecho delictivo en aquellos países que reconoce la responsabilidad penal en personas jurídicas en sus ordenamientos jurídicos?
Bueno, precisamente dependiendo de país a país, la sanción que disponga el legislador. Y también, como ya vimos, algunas legislaciones contemplan un números clausos de las conductas delictivas que pueden incurrir en a las que pueden incurrir las personas jurídicas, pero también hay que tener en cuenta que personas también pueden estar excluidas por la legislación, entonces eso depende de legislación a legislación. Por ejemplo, en Colombia no hay ninguna sanción a las personas jurídicas por parte del derecho penal, pero sí hay otras por parte del administrativo sancionatorio y otras disciplinas que, pues, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, Industria y Comercio, Financiera, pues lo hacen bastante bien y resultan, y por ejemplo las multas también ya son contempladas en otras disciplinas, pero responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia hasta hoy, ninguna. Bien, una pregunta, nos dicen las empresas, personas jurídicas responden por delitos ambientales. Volvemos entonces nuevamente a lo que pueda establecer el legislador, lo que pueda, si es un números clausus, que por lo general sí están incluidos allí, pero si es un números apertus también, pero en el caso colombiano, no. Volvemos otra vez porque varios países todavía han persistido en evitar esa atribución de responsabilidad penal, pero por lo general sí son los delitos que se incluyen por los legisladores dentro de sus listados, y pues si no hay un números clausus o un listado más específico, pues en efecto sí, pero pues en los países que no se considera todavía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no, pero por ejemplo en Colombia sí ha habido varios temas de delitos ambientales en donde han respondido personas naturales. Acá también la doctora Jacqueline nuevamente nos aporta desde el chat que en el Ecuador sí se encuentra penado en el artículo 267 del COIP. Entonces, muchas gracias nuevamente, doctora Jacqueline, pero esta es la experiencia de Ecuador. En Colombia, pues otra vez decimos que las empresas no responden por ese tipo penal. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por su participación y por la excelente ponencia. Hay un comentario más, creo, Doctora en Tere chat. Maza nos Sí. aporta también que en el artículo 49 del COIP también en Ecuador. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación, por la generosidad. Nuevamente a Latin Juris, para mí ha sido un privilegio brindar estos sencillos conocimientos a toda la comunidad de este importante diploma y de este importante programa, esperando también poder participar en futuros programas de capacitación en este importante Instituto de Latin Juris. Millones de gracias a todos por la generosidad y me despido desde Bogotá, Colombia, siempre deseándoles el mayor de los éxitos en su vida personal y profesional. Muchas bendiciones. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora. A usted esperamos contar con su participación en futuros eventos. Muy bien, muchas gracias con todos ustedes también, estimados cursantes. Un momento nomás les voy a compartir mi pantalla, puesto que varias personas nos han estado preguntando cómo revisar las clases y las preguntas. Entonces, nosotros podemos ingresar aquí al blog de Latin Juris y damos clic en donde dice Diploma Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Al ingresar en este podemos verificar que ya se encuentran cargados lo que se veía la charla informativa respecto al diploma de Derecho Penal, también las clases de las jornadas anteriores, el tema, aquí está la clase, el video para que puedan revisarlos y abajo de cada video se encuentra la pregunta. Debemos recordar lo que estas preguntas son para que ustedes realicen un banco de preguntas para que se puedan preparar para el examen final. Igualmente tenemos de la doctora Andrea Quincose el video y la pregunta. Aquí la podrán encontrar. El día de mañana nuestro equipo se encargará de subir los videos de esta sesión y asimismo las preguntas correspondientes a esta sesión.
Sin más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Nos veremos el día de mañana en una nueva jornada.